esta rama de la medicina, de la cirugía sobre todo, y hemos visto algunos tipos de clasificación y todo lo demás. Lo que yo no he dado la clase anterior es la que está en la primera parte del libro de traumatología, porque entré con fracturas directamente, pero en la primera parte del libro de traumatología están las afecciones de las partes blandas que tienen que ver con los ligamentos, sobre todo. Ahí tenés la clasificación de lo que es luxación, lo que es subluxación y lo que es fundamentalmente el esguince y la contusión, que prácticamente ya se la dio José, porque acuérdense que se afectan no solo los huesos, se afectan los huesos, los músculos, la cavidad articular. Entonces, un músculo, y eso lo saben bastante los muchachos o las chicas que practican deporte, el músculo puede tener una distensión ligamentosa, una ruptura ligamentosa, perdón, una distensión muscular, o puede haber una ruptura muscular también, lo mismo que los ligamentos, pueden tener una distensión ligamentosa. Si afecta muy severamente, es lo que se produce, lo que dice que se va a producir una esguince, ¿me entienden? Y esguince hay de primer grado, de segundo, de tercer grado. Entonces, esta primera parte del libro de trauma, véanlo, porque es luxación, distensión ligamentosa, distensión muscular, la parte del músculo también van a ver la contusión del músculo, la torcedura del músculo, ¿sí? Antes de entrar a lo que es la fractura propiamente dicha. Lo que nosotros vamos a entrar ahora es al tratamiento de la fractura. En la cartilla está lo que es el tratamiento de la distensión, de todo lo demás. ¿Qué quiere que le diga? Para mí lo único tratamiento que hay es colocación, dejar en reposo la extremidad afectada y colocar hielo. Acá se pone, en trauma es todo hielo. Acuérdense de eso, ¿no? Trauma, hielo. Y generalmente se coloca hielo por 20 minutos. ¡Guau! ¿Qué pasó? Se eleva la zona y se coloca por 20 minutos. ¿Sí? Todo lo que sea muscular, ligamentoso, en la emergencia se trata de esa manera. Se pone 20 minutos de hielo, se deja en reposo, se saca el hielo. Después de los 20 minutos, se deja descansar media hora, se vuelve a poner 20 minutos, así está. No queda permanentemente. Ahora lo que vamos a ver es el tratamiento de la fractura, que es lo que ustedes están viendo ahí. Esto está todo, absolutamente todo lo que doy en mi clase está en la cartilla de traumatología, todo. Acuérdense que yo hago la cartilla, después la copio y la pego. Eso es lo que hago. Lo que es importante de esta clase es diferenciar los conceptos, entonces, de los tratamientos. Y en base a eso vamos a ver los cuidados específicos de cada uno de los tratamientos. Por eso, esta parte, si la tengo que volver a explicar, me levantan la mano y cosa que yo pueda verlos, que levantaron la mano para que le pueda contestar. ¿Está claro eso? O activan el audio si quieren, para hacerme alguna pregunta para parar. Bueno, comencé. El tratamiento de la fractura se basa en una primera triada y en una segunda triada. En la primera triada, los conceptos, cuando uno le pregunta, eso también está en los libros, ¿no? Cuando uno le pregunta cuál es el tratamiento de una fractura, el tratamiento de la fractura es reducir, inmovilizar y preservar la función. Reducir
inmovilizar para preservar la función. Como así también se trata el dolor, se trata la tumefacción que se forma inmediatamente y se previene la infección en el caso de que haya fracturas o cirugías en la fractura. Entonces, esto es todo lo que hay que para hacer. Reducir, inmovilizar. ¿Sí? Reducir, inmovilizar, tratar el dolor, tratar el edema. Y en el caso de cirugía, prevenir la infección. Este es el tratamiento. Entonces, esto es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento del traumatólogo? Es lograr, ¿no es cierto?, que los huesos se coloquen en una posición adecuada, lo más anatómicamente posible, como era anteriormente, para que en este momento comience lo que se denomina la consolidación ósea o la cicatrización ósea. Entonces, los objetivos del tratamiento son exactamente lo mismo: reducir, contener o inmovilizar es lo mismo, brindar analgesia adecuada, y posteriormente otro de los pilares fuertes del tratamiento es la rehabilitación del miembro afectado. ¿Sí? Reducir una fractura, ¿en qué consiste? Acá tenemos un hueso. Este hueso aparentemente, fíjense en dónde está la concavidad de la articulación. O sea que este hueso, por lo que se ve, es acá está el ilio, toda la parte del isquion, del pubis. ¿Este qué es? Es un fémur, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la clasificación, vamos a comenzar. Este hueso, que se divide en fragmentos. ¿En cuántos fragmentos se dividió? Escriban, escriban. No puedo ver el chat. No, ¿por qué no puedo ver el chat? Porque estoy compartiendo pantalla, ¿no, Lucía? Sí, no puede verlo Bueno, porque está compartiendo pantalla, pero les digo que bueno. dice en En 3. tres. Entonces, una fractura, ¿cómo En sería el 3, en nombre? 3, en 3, en 3. Todos Claro, dicen en 3. sería trifragmentaria. ¿Se acuerdan? Bifragmentaria, trifragmentaria, y después de 3 ya es multifragmentaria. Acá en realidad algunos traumatólogos te dirían una multifragmentaria. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque se dividió en 1, 2 y 3. ¿Es estable o inestable? Inestable. Totalmente inestable. En 2 puede ser estable, pero en 3 ya es totalmente inestable. Es una fractura inestable, es una multifragmentaria que tiene 3 partes y está desplazada con desplazamiento o sin desplazamiento. Con Con desplazamiento. desplazamiento, ¿qué dicen? Con desplazamiento. Sí, señora, con desplazamiento. ¿Es una fractura abierta o cerrada? Abierta. No, no es abierta. Está con un ligero desplazamiento. Está con un ligero desplazamiento, pero esta astillita que ven ustedes del hueso no ha pasado la piel, mire. Todavía la tiene ahí a toda la parte de la pierna, ¿la ven o no? Entonces está dentro de la pierna. Entonces no es abierta. Abierta es cuando atraviesa la piel. Entonces es una fractura multifragmentaria dividida en 3 fragmentos, es inestable, ¿sí? Y es cerrada. Es una fractura cerrada, gracias a Dios. Entonces ven que con esto uno aprende, no necesita saber de memoria las cosas.
Tienen que estudiar con dibujos, con lo que sea para aprender. Entonces, ¿qué es reducir una fractura? Es manipularla, la fractura, tocarla de tal manera de que si yo pongo mi mano acá, una de mis manos acá, y la otra de mi mano acá, lo puedo volver al hueso a su lugar. ¿Sí? Eso se llama reducción. Pero a su vez, no puede estar el cirujano ahí todo el tiempo sosteniendo el hueso. Entonces, si el cirujano suelta el hueso vuelve de nuevo a esta misma posición. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es reducirla, mientras la reducen uno, al mismo tiempo la van a inmovilizar a la fractura, ¿sí? Para mantenerla y provocar que sea ese proceso, que comience el proceso de consolidación. ¿Cómo la van a inmovilizar? ¿Cómo la van a inmovilizar? La inmovilizan mediante este artefacto. Y ya vamos a ver todo lo que hay. ¿Me entienden? Le ponen una placa con múltiples tornillos para que estos huesos queden aproximados y después, a partir de la aproximación, se va a comenzar a hacer lo que es la circulación, la cicatrización ósea. ¿Ven cómo queda? De frente, ven cómo queda de perfil. Esta es una radiografía de frente y esta es una radiografía de perfil. ¿Estamos? ¿Está hasta ahí o no? Sí, profesora, está. Muy bien. Vuelvo de nuevo. Entonces, reducir es volver a colocar los fragmentos de hueso en una alineación normal. Eso es reducir. Volver a colocar los fragmentos de un hueso en una alineación normal. Existen dos tipos de reducción. La reducción cerrada y la reducción abierta. ¿Sí? La cerrada es cuando no se hace ningún tipo de incisión en la piel. La reducción abierta es cuando yo tengo que entrar para poder alinear los huesos. Yo debo entrar para poder alinear los huesos. ¿Me entienden? Entonces acá es una reducción abierta, porque han tenido que cortar la piel, entrar y colocar este dispositivo de inmovilización. ¿Está claro? Entonces, acá vamos a ver, no solo que es una fractura multifragmentaria, no solamente que es estable, no solamente que es cerrada, sino que la reducción es abierta. ¿Vamos hasta ahí o no? ¿Vamos o no? La Sí. reducción es abierta. Bueno, sigamos. ¿Qué formas hay de reducir? Es lo mismo. La reducción cerrada y la reducción abierta. No sé quién había hablado el otro día, no me acuerdo el nombre, que entró el hermano, que cuando era chiquitito se había hecho una fractura y no le han hecho ninguna cirugía. Por eso le han puesto después algo para mantener estable. Era una reducción cerrada directamente. ¿Qué es lo que hacen ellos? Tratan de acomodar el hueso mediante maniobra manual, ¿no es cierto? Y a través de eso le van a hacer, primero acuérdense que el tratamiento previo, el tratamiento diagnóstico por excelencia de la fractura es la radiografía. Entonces, cuando ellos ven la radiografía, ahí se fijan si la fractura, el tipo de fractura que es, y si es estable o si no es estable. Con la reducción manual, ellos lo único que hacen es acomodar medianamente el hueso que está un poquito separado y después le van a poner un yeso. En cambio, con la reducción abierta voy a acceder directamente al foco de la fractura,
pero es muy agresiva, ¿no? Generalmente, esta se llama osteosíntesis. Bueno, vuelvo de nuevo con la reducción cerrada, manipula los fragmentos del hueso, los vuelve a colocar. En algunos casos a veces no es necesario manipularlo, porque tienen lo que habíamos dicho, la fisura. ¿Se acuerdan? La fisura, que también está la definición en la cartilla. Por ejemplo, acá esta señora o señor tiene una pequeña fracturita de los dedos del índice, ¿no es cierto? Entonces le sacaron una radiografía y lo que van a hacer posteriormente en la reducción cerrada es manejarse a posterior para que no mueva el dedo. Lo que se tiene que hacer es inmovilizarlo al hueso para que se cure esa fracturita. Entonces lo que se hace es fundamentalmente colocar, porque nosotros en el dedo, esto es ¿cómo se dice? Esto es algo que no sé, no existe, yo no lo veo en el hospital. Antes había, pero bueno, no hay en el hospital. Lo que hace la María, que está ahí en el hospital de Cerrillo, coloca 2, 3 bajas lenguas, junta 2, 3 bajas lenguas con tela adhesiva, lo pone al dedo ahí y le pone la tela adhesiva alrededor. ¿Qué vamos a hacer en Santa Capital esto? ¿No, María? No está. No, sí estoy escuchando. Lo que pasa es que tengo lento el internet. Claro, eso es lo que hacemos. Estos son aparatitos que vienen, ya vamos a ver todo lo que hay en la gama de la traumatología, que toda la gente también puede acceder, iba a decir. No, en realidad todo el mundo puede acceder, pero si tiene plata. Si no tiene plata, no puede acceder. Bueno, eso es lo que se hace. ¿Me entienden? Se saca la radiografía y luego se coloca algo para mantenerlo quieto inmóvil durante 30 días, 20 días en este caso, no más. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En el caso de que tenga que hacer la reducción manual. En algunos casos se utiliza una anestesia, en algunos casos. No va a ser la anestesia, sino que va a ser un proceso de sedación nada más. Sedación. Pues nada más, qué sé yo. Vamos a poner incluso un midazolam nomás. Si es tan rápido para acomodar, más demora usted en ponerle, canalizarlo para hacer la sedación, que en volver a poner en contacto los cuerpos articulares. Llevar el segmento a una posición de equilibrio entre músculo antagonista y agonista, realizar maniobras de tracción y contratracción de acuerdo al desplazamiento y se hace una radiografía de control después de esta maniobra. Se puede poner yeso o no, porque no solamente hay yeso, y después se hace una radiografía de control con yeso. Todo esto donde se hace en la emergencia. ¿Vamos hasta ahí o no? Entonces ustedes van a ver que van a entrar personas, que ustedes lo van a llevar en la emergencia, le van a decir que se cayó, aparte se puede observar o no que hay deformidad del miembro, que hay edema, que hay todas esas cuestiones, entonces para eso le hacen una radiografía directa. Cuando vuelve el hueso está fracturado o fisurado, pero no está desplazado, nada, es como una fractura longitudinal prácticamente la que tiene, o una oblicua sin desplazamiento. Entonces, el médico dice, bueno, lo va a acomodar un poquito a ese miembro afectado con maniobras de tracción y de contracción, e inmediatamente trabajan entre dos ellos, ¿no? Siempre. E inmediatamente le hacen el yeso en esa posición y posteriormente le van a hacer una radiografía de control con el yeso. ¿Sí? Esa es la meta. La más cruenta es esta, de la reducción abierta.
Cuando nosotros hablamos de reducción abierta, estamos hablando de Bohr, del estribo de Bohr, María, que en el año 1930 comienza, ¿no es cierto?, el resurgimiento con el uso de los antibióticos y todo lo demás, el perfeccionamiento, el uso de alguna alineación de tipo metálica, que van a ser implantes, para poder ayudar a consolidar los huesos, ¿sí? Que es lo que le mostré. ¿Cómo se puede arreglar esto antes de 1930? ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo era la gran pregunta? De tratar bueno, ahí le hacía la reducción cerrada, pero no te daba ninguna garantía de que quede como anatómicamente más o menos pasable. Entonces después, posteriormente, se comenzaron a crear toda una serie de aleaciones metálicas e implantes que se llama, que podía promover el uso de la osteosíntesis. Entonces, los métodos quirúrgicos principales son la osteosíntesis y la artroplastía. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? La osteosíntesis. Y no sé si llegamos a la tarde con la artroplastía. ¿Sí? Osteosíntesis. Eso es lo que. ¿Qué es lo que se utiliza? Todo tiene nombres raros, les aviso, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, si el hueso está fragmentado, si es difícil reducirlo, puede requerir lo que se denomina una serie de estos elementos que le dije, que puede ser tornillo, placa, y que luego se va a usar en la férula o se va a usar. Vamos a comenzar a nombrar lo que se utiliza. Lo que ustedes pueden ver acá es la placa con tornillos, ¿sí? Y los tornillos no es que lo ponen todo derechito, así como cuando ustedes quieren poner un cuadro en la pared, y entonces lo ponen derechito. No, los tornillos van a tener van a ser puestos en la dirección en la que van a estabilizar la fractura, ¿me entienden? Entonces puede ser la placa, ¿no es cierto?, con tornillos. Acá, cuando quieren inmovilizar huesos largos, colocan lo que se denomina un ender, ¿sí? Hacen un orificio y entran con lo que es un ender, ¿sí? O una varilla intramedular. Así, mejor se van a acordar así. Se van a acordar como varilla intramedular, ¿estamos? La ponen a la varilla intramedular y posteriormente, ¿no es cierto?, la fijan a la varilla con tornillos. ¿Estamos? Tornillos. ¿Lo ven o no? En otros casos, las fracturitas son tan chiquitas y los huesos son chiquitos, no van a ir a poner semejante cosa. Entonces están utilizando golfillas, por ejemplo. A ver si la tengo en la otra. ¿Sí? Las golillas, las grapas, también. A veces se ponen tornillos solo nada más, fíjense, este es un señor tornillo solo. ¿Estamos? Pero estos no son tornillos que ustedes tienen, ¿no? A ver, chicos, no van a pensar que son los tornillos que tienen en la casa, ¿no? Son tornillos que se llaman tornillos de fijación, ¿no es cierto? Y son tornillos diferentes de los que ustedes conocen. Fíjense en cómo tiene acá al final de la punta, cómo está constituido para que pueda agarrar más el hueso y fijar más el hueso. Por eso se llaman tornillos de fijación. Después tienen grapas también. A ver, ahí están las grapitas. Las grapitas son así como la ven ustedes. ¿Entienden? Esto se llama grapita.
¿eh? Que también la pueden utilizar. Fíjense, acá hay una grapa, que están fijando el ligamento cruzado anterior, en la parte de la tibia. Esta es la grapa. O pueden utilizar una aguja de Kirchner. ¿Mm? Entonces va a depender yo lo único que le digo es que va a depender del tipo de fractura y de lo que el traumatólogo le va a hacer. ¿Mm? Las agujas de K se llaman, las agujas de Steinman, la aguja K, la aguja de Kirchner, se van a acordar la aguja con el presidente, usadas como guía para la introducción de los tornillos acanulados, se llaman canulados, ¿eh? En aparatos de tracción, en fijadores externos, en todo lo demás. En cambio, la aguja de Steinman son más gruesas y tiene una ligera rosquita. Todo esto se introduce adentro. Esto es una radiografía puesta, ¿no? Acá está una aguja CAT, esta es una fractura conminuta que le han puesto en la epífisis distal del radio y le han puesto una aguja, porque es la epífisis. Es muy complicado poner, acá no se puede poner una placa, entonces se utilizan estos elementos de tornillos, agujas, grapas para otro, lo que sea. No, no lo vamos a poner. Esto lo doy a la tarde, fractura de cara. Bueno, dudas hasta acá. La foto que vimos del basquetbolista, profe, ¿qué sería? Esa era Unas- perdón, como no sabemos qué, porque no le hemos bajado la media, ni se la vamos a bajar a la media, suponiendo por la claro, es inestable, totalmente inestable. Yo suponiendo que la bajamos, es una fractura abierta, es una fractura expuesta, y es una fractura seguramente de tibia y peroné, de los dos, ¿me entiendes? Y salió de su arco, se salió. Es una fractura ese tipo. Ese paciente va a una reducción abierta. ¿Y cómo se llama la reducción? Osteosíntesis. ¿Y de qué? La osteosíntesis del hueso que tiene fracturado. Osteosíntesis de tibia, osteosíntesis de peroné, osteosíntesis de brazo, osteosíntesis de radio. Usted diga, aprende que la palabra es osteosíntesis, ¿sí? Y va a tomar la denominación del hueso que estuvo fracturado. Bueno, a ver, voy a comenzar a contestar. No, cerrada porque no penetra, cerrada. Cerrada porque no penetra la piel. Cuando es abierta tiene que verse el hueso salir por sobre la piel. No necesariamente lo ve, el hueso sale sobre la piel. Vos lo que ve, que la María ve, es que hubo una herida tal que vos lo ves al hueso. O sea, la herida puede hacerse desde el exterior al interior del hueso, pero el hueso no salió, vos la ves la fractura, pero si vos lo ves al hueso está abierto, está al aire, está contaminado. ¿Te respondí, Fernanda? Ay, ¿por qué no puedo correr más el chat? Bueno, Sí, parece profe. que eso era. Bueno, perfecto. Es importante que, porque no sé por qué después se hacen tanto lío con la traumatología, porque realmente los conceptos son tan claros. El que voy a entrar posteriormente le va a costar un poquito más, porque hay métodos. Vos tenés que reducir y inmovilizar, ¿sí? Y después contener esa reducción que has hecho. Entonces vamos a ver los métodos de contención que hay ahora. Y hay un método que a ustedes les cuesta muchísimo que hace las dos cosas al mismo tiempo. Reduce e inmoviliza, que es el que vemos después posteriormente como a las 10 de la mañana. Bueno,
¿Puedo seguir entonces? ¿Sí? Sigamos. Bueno, ahora entramos con la inmovilización. María. ¿Está o no? Bueno, no está. ¿Cómo, profe? Perdón. Sí estaba, digo. María tuvo que salir, dice. Se le apagó la computadora y está tratando de volver a entrar. Bueno, era María que iba a dar esta parte. Entonces, Sí, dijo que la espere si quiere. Estaba tratando de entrar. bueno. Bueno, yo sigo nomás. Entonces, ya hemos visto cómo se reduce y se inmoviliza la reducción. A partir de ahora lo que tenemos que hacer es, una vez efectuada esa reducción, se debe limitar la movilización del área reducida. Para eso, lo que se hace es fundamentalmente utilizar una serie de elementos que van a ir a trabajar sobre determinadas regiones anatómicas justamente para mantener esa reducción que se hizo en el quirófano. Entonces, vamos a utilizar un procedimiento o esta técnica que va a limitar el desplazamiento de un hueso o de una articulación mediante la utilización de una órtesis, ¿sí? Órtesis u ortesis, como quiera. Según definición de la Organización Internacional de la ISO, es un apoyo o un dispositivo externo, aparato, aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromúsculo-esquelético. Esto nos tache, pongan, copien eso, órtesis, apoyo u otro dispositivo externo, aparato, esto no está en la tarjeta, aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromúsculo esquelético. ¿Para qué se utiliza este término? La órtesis se utiliza para los aparatos o dispositivos, férula, yeso, venda, ayudas técnicas y soportes usados por los pacientes. Profe, ¿puede volver a repetir? ¿Querés que la repita? Que no la estás viendo, ahí está en la No disposición. lo puedo ver, profe. Profe, no A está ver, en la pantalla. sí. No No está sale en la compartiendo pantalla. pantalla. ¿Qué No pasó? está compartiendo. Ay, No, ¿cómo no está salgo? compartiendo pantalla, profesora. Se la ve a usted. Seguro que no estoy compartiendo No, la pantalla. estoy mirando a usted. Está con anteojos, una campera celeste. Compartir pantalla. Ahí, Ha empezado. Ahora sí. ¿Qué es yeso o férula? todo desde la primera parte que no compartí. Mire, yo tuve un problema Sí, yo sí técnico. sé, María, sí sé. Ahí está.
No, Bueno, ahí recién está, en la copie anterior sí norte, se sí. vio. Copie norte, sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí, sí se ve, profe. Entonces, órtesis, apoyo dispositivo externo aplicado al cuerpo. El término se usa para denominar aparatos o dispositivos. Eso lo vamos a comenzar a mostrar ahora. Férula, yeso, venda. Cualquier soporte usado para los pacientes. Nosotros fabricamos las órtesis acá en Salta Capital. Porque no tenemos pues los aparatos. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en el tercer mundo. Bueno, ¿qué es un yeso o una férula? ¿Quiere entrar usted, María, ya? Comparto mi pantalla. Bueno, usted la tiene, dejo de compartir yo la mía entonces. Sí, ya soluciono mi tema acá que tengo. Se me chiflió la compu, pues, porque la dejé mucho tiempo. Ahora comparto. Bueno, No, profe dice todavía no puedo. con el tema de la misma modalidad significa si será múltiple choice y preguntas abiertas de nuevo o no. Ahí está, perfecto, Delgado, así me tenés que preguntar. No, no va a ser el parcial igual. No, no hay múltiple choice. El múltiple choice lo doy yo en el primer parcial como una ayuda. Y a muchos los ha ayudado, ¿no? Muchos los ha ayudado. Ahora son todas preguntas abiertas. No hay múltiple choice. Contesté, Delgado. No puedo compartir pantalla. Sí, ¿No profe. puede? El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ya Perdón. te pongo para María. Ahí está. Ahora. Pruebe. Pruebo. Veamos ahora. María, el gallo. ¿Lo está sintiendo, mi gallo? Se ha levantado. El gallo Bueno. recién me despierta. Para terminar de hacerme fama de que me despierto tarde, ¿no? Bueno, con respecto a lo que hacía mención la profesora, vamos a hacer el desarrollo de yesos y férulas. Ya le había explicado a la profesora que la inmovilización es un procedimiento médico, el cual consiste en limitar el rasgo, y acá tengo un problema, espérenme un ratito con esto que lo subamos arriba, así está. El rango de movilidad de una extremidad o desplazamiento de un hueso fracturado mediante la colocación de una férula, lo que ya le dijo la profesora, vamos a hablar de yeso, vendaje o la ortodesis. La ortodesis es lo que está acá mirando ustedes, es decir, algo externo. Son dispositivos extracorpóreos mecánicos rígidos o semirrígidos cuyo objetivo es estabilizar un determinado segmento corporal. Esto es lo que lo vamos a ver más adelante. Ahora lo que vamos a... y acá... ver por qué voy a utilizar yeso, que esta es una fractura que verán que no está desplazada, no se ha roto, no se ha partido del hueso, de su punto de hilación, así que ustedes van a ver que esta todavía continúa y le sostiene el que está al lado, por lo tanto no es una herida, no es una fractura que se haya desplazado. Igual esta no está desplazada y sin embargo a esta se la puede solucionar con el procedimiento que vamos a ver ahora, que es el yeso. Para que se haga el yeso, primero tenemos que saber que es un material, el yeso es un mineral compuesto de sulfato de calcio cálcico, que es calentado aproximadamente, que es preparado en lo que sería una venda de yeso. Al añadir el agua, o sea que ya le voy a explicar la presentación, lo que hace es que con el solo hecho de humedecer,
se va formando luego una masa, lo vamos a alinear para vendar y se va a secar. Ya ahora le comienzo a explicar esta parte. Si puedo pasar. Estas serían vendas de yeso. Ustedes cuando vayan al servicio de traumatología van a ver 2 materiales a 3 materiales a considerar. Por un lado, estos serían vendas de yeso. Son vendas como las que ustedes van a ver para las curaciones, pero esas están bañadas, cubiertas del sulfato cálcico que estaría acá. Es un polvo y es una ovata o ovatina. Primero la ovatina es la que se va a recubrir el brazo, que es o el lugar donde está fracturado, para evitar, digamos, la lesión que va a producir la aspereza de esta venda. Esta es la que va a cubrir y esta es la que va a colocarse luego para producir la férula o yeso del paciente. ¿Cómo se va a hacer esta situación? Primero, conociendo las diferentes medidas. Las medidas de los yesos, de la ovatina, va a depender del miembro afectado. No es lo mismo la mano, no es lo mismo el antebrazo, la pierna, o sea, la parte de los miembros inferiores, que son largos. Por el otro lado, tenemos que reconocer que también hay otro tipo de yeso, los acrílicos. ¿Esto qué es? Son compuestos de fibra de vidrio y poliéster. Los beneficios es que es más liviano que el yeso, propiamente dicho, tiene una resistencia al agua, cosa que al yeso, después de colocado al paciente, no debemos mojarlo, y ese es uno de los cuidados de enfermería que tenemos que recalcar más adelante cuando hagamos educación del yeso. La otra cuestión es que permite respirar a la piel. Si alguno de ustedes tuvo un yeso o algún familiar tuvo yeso, va a recordar o va a tener presente qué le dice el paciente o qué le comentó su familiar, que le produce calor, que le produce picazón. Con este material, que es el yeso acrílico, no se siente esta incomodidad. La otra cuestión es que es mucho más fácil en el reflejo de las radiografías. Por lo tanto, este es lo nuevo, pero como dijo la profesora, estamos en Salta y este yeso acrílico, por la accesibilidad económica de los sistemas de salud, sobre todo a nivel público, es muy difícil acceder. ¿Cuál es la cuestión del yeso o para enyesar y lo que es inmovilizar, que es una de las actividades que se hace en traumatología? Primero, antes que nada, es mantener la reducción de una fractura mientras se lleva a cabo su consolidación. Y ahí tenemos que ver y tenemos que recordar cómo es el proceso de cicatrización ósea. La otra cuestión que hace un yeso es limitar el movimiento de la parte afectada y actúa al inmovilizar y al lograr la alineación, lo que se logra que es un antialgésico. ¿Qué quiere decir? Que evita que con el desplazamiento al paciente le vuelva a doler. ¿Por qué? Porque la fractura desplazada produce mucho dolor. Y el yeso lo que hace es evitar, justamente, al estar alineado, evitar el dolor. ¿Cuál es la otra cuestión que produce el yeso y haciéndolo sin comprimir? Eso lo hace el traumatólogo que va a permitir ir mirando que no apriete. Esta es una cuestión que hay que diferenciar muy bien. Nosotros en la cuestión de yeso, el traumatólogo va a hacer la fijación, la va a ferular, pero no cumple la misma función que es la compresión que buscamos nosotros en el vendaje elástico. Esto va a estar por mucho tiempo, es decir, por más de 30 días, que a lo que sería lo que nosotros usamos en las vendas tromóticas. Por eso, lo que se debe prevenir y siempre se debe observar, que es uno de los cuidados de enfermería, es el compromiso vascular y nervioso. Por lo tanto, en uno de los cuidados vamos a ver el sistema neurovascular, el control de los miembros, ¿sí? La otra cuestión es que permite sujetar apósito y hace una compresión controlada para evitar, digamos, los edemas. Dos tipos de inmovilizaciones.
que nosotros encontramos son tipos de deformación anatómica, que son los enyesados circulares, la férula, la ortodesis, volvemos a mencionar, y algo que después va a desarrollar la profesora, que son las tracciones. Tracciones fijas o de tracción esquelética o tracciones de partes blandas. Y la biomecánica, que son los vendajes o cabestrillos. ¿Cuáles son las normas generales para una inmovilización? Y es lo que es reforzar lo que viene informando la profesora, es que siempre nosotros tenemos que informar al paciente de lo que se va a hacer y los cuidados que se tiene que tener, y es por eso que tenemos que ver más adelante y recordar siempre los cuidados de enfermería. Es colocar la otra es colocar la extremidad en posición funcional, no puede quedar robótico, porque si uno lo deja duro, rígido, extendido, donde son los miembros de flexión, luego para la rehabilitación de fisioterapia va a ser muy complejo. La otra cuestión es limpiar la zona y almohadillar con especial atención en las prominencias óseas. Las normas generales para colocar la inmovilización o yeso es iniciar una colocación de distal a proximal, dejando el extremo distal libre para comprobar la vascularización, la movilidad y la sensibilidad, e impedir el contacto entre zonas dérmicas, aislándolas con una gasa. Y acá vamos a hacer un poco la preparación de cómo se hace el yeso. Este es un procedimiento que lo hace en el servicio de traumatología del San Bernardo, lo hace el traumatólogo, y ahora sí hay una enfermera que colabora, que asiste en la guardia. Antes los traumatólogos en la guardia lo hacían solo. Ahora hay un personal de enfermería, por lo tanto es importante nuestra función ahora, no solamente en el servicio de traumatología, sino también en el servicio de guardia. ¿Qué es? ¿Y cómo se hace? ¿Y qué es lo que debemos conocer nosotros en la enfermería? ¿Cómo es el procedimiento? Como le dije, los elementos que vamos a utilizar probablemente son 3, para no hacerlo complicado, y el cuarto que es fundamental. Primero, antes de hacer un yeso, el traumatólogo debe observar y mirar la radiografía de qué estamos hablando, de qué tipo de procedimiento se debe realizar. Es decir, si ve la radiografía que es para un yeso o para ferular, él va a decir, bueno, es para yeso, entonces se prepara un lebrillo, cuentón, o lavamano, como lo quieran llamar, pero científicamente para el término de enfermería, lebrillo, se coloca agua templada, y esa agua templada se van a colocar las vendas que tienen el sulfato del calcio, es decir, las vendas de yeso. Esas se humedecen, las deja ahí reposar dentro de ese lebrillo con agua, mientras tanto va a vendar el traumatólogo el brazo, el miembro afectado con la ovatina o óbata, que es una venda que evita la lesión de la piel. Una vez colocada la protección esa, el traumatólogo levanta lo que sería la venda, la escurre suavemente para no deformarla y comienza a vendar. Como le habíamos dicho hace un momento, de distal a proximal. Luego de vendarlo, va alisando los espacios para que no se formen prominencias, que ahora dentro del cuidado que vamos a ver más adelante, cuáles son los cuidados de las prominencias. Tengo un problema. ¿Ustedes me están viendo? ¿Están despiertos ahí? Sí, profe. Sí, profe, sí se la ve. Se la ve. ¿Y ustedes me ven? Sí. Sí, profe. A ver, veamos. Ahí estoy. No veía la pantalla, no veía la pantalla que debía dar. No me importa si no me veo yo. Estoy despeinada, disculpen, pero no veía yo la pantalla de lo que tenía que decir. Esto está preparado como SOS porque no tuve tiempo de mejorarla, así que pido disculpas. Entonces, continuando. ¿Qué es lo que hace el traumatólogo? Va alisando y va evitando los corrugados. Pero ese alisado no es solamente por la prolijidad. En ese momento, mientras enfermería sostiene el extremo del miembro, lo que hace el traumatólogo
es hacer como un leve tiraje para alinear el hueso. Esa alineación luego vuelve a reforzar el yeso, otra venda de yeso, vuelve a hacer circular su vendaje para luego volverlo a alisar y a acomodar el hueso. Es un movimiento interno y regulado por el traumatólogo. ¿Qué es lo que tiene de característica eso? Que siempre se deja libre los extremos distales. Es decir, como en este caso, no vamos a situar a lo que sería la mano. Puede ser la parte de los pies. Esta es la cuestión que hace el cirujano, el traumatólogo. En forma circular coloca la ovatina y luego coloca la venda de yeso. Deja siempre esta cuestión en los extremos y acá, un extremo de saliencia de la ovatina. ¿Para qué? Para que esa, después de terminado el enyesado, se la pueda sacar para afuera, dejarlo como algo liso, y no cuando se seque el yeso, roce, lastime la piel de los extremos del yeso. ¿Qué es lo que se debe considerar con esta cuestión? Que nosotros debemos observar que no haya formación de grieta y corregir la posición definitiva. ¿Qué es la corrección definitiva acá? Es evitar que el paciente en algún momento se toque, presione y a veces extienda en forma agresiva su miembro afectado. Los yesos circulares, como le dije, es lo que es envolver de distal a proximal el miembro afectado. Generalmente se usa para el tratamiento definitivo de fractura. Hay que explicar a los pacientes los signos de los cuales se debe estar atento con riesgo del síndrome compartimental, que es cuando se pone edematizado, rojo, hay una mala vascularización y los extremos comienzan a colocarse en forma cianótica. Por este motivo es preferible la colocación, a veces como una medida, depende del tipo de paciente, con los factores que puede tener el paciente de demencia senil o con lo que tienen los chicos. A veces se prefieren, depende del caso, hacer férulas en el trauma agudo. ¿Qué es férula? Es la mitad del yeso, no envuelve, no circula todo el miembro. ¿Qué se debe tener en cuenta? Esto es una férula, señores, es la que está acá. Esta es una férula, que es decir, de la mitad. Y viene a ser un yeso completo. Pero siempre, y observen acá, en el yeso completo está el extremo para observar las características neurovasculares o neurosensitivas. ¿Qué es lo que se hace con esto? Inmovilizar una articulación distal, cuando está la fractura acá, se trata de inmovilizar esta parte donde nosotros tenemos mucha articulación, mucho movimiento. Y la otra, que es la proximal al foco de fractura. La férula debe cubrir las 2/3 partes de la circunferencia de la extremidad que se está inmovilizando y se debe moldear el yeso adecuadamente y cumplir con los límites y grados. Se debe tener en cuenta también que se debe garantizar una adecuada resistencia de la férula, evitar los movimientos de la extremidad durante el fraguado de la férula, que acá, igual con el yeso, tenemos que considerar que el yeso en calor se seca en 24 horas con una buena aireación y ventilación. Y ahora que estamos en tiempo de frío y depende del tipo y la calidad que tenemos de las vendas, puede durar el fraguado o secado de 48 horas. Se debe mantener la reducción de las fracturas moldeando con el principio de los 3 puntos, que ahora explico. La teoría de los 3 puntos de apoyo, ¿en qué consiste? Se moldea el yeso en los extremos del hueso, aplicando la presión paralela al eje del hueso en dirección contraria a la concavidad de la deformidad y con un punto de presión en el vértice de la deformidad, que dibujándolo, como dice la profesora, a veces es mucho más fácil. Y los tejidos blandos actúan como una bisagra para mantener la reducción. Acuérdense de que es importante la reducción, la inmovilización,
en todo tipo de casos en traumatología. Las posiciones funcionales, les puse algunas, pero sin embargo, es considerar, cuando yo hablaba de las posiciones funcionales, que no lo tengo que dejar al paciente rígido. ¿Qué quiere decir? Que siempre tiene que haber una flexión de 90 grados, por ejemplo, en el codo, en la muñeca de 20 grados, que eso lo va midiendo, lo va considerando el traumatólogo. Nosotros debemos continuar con ese cuidado para cuando el paciente se vaya a su domicilio, no tenga que, digamos, volver a recalcar las indicaciones para evitar después complicaciones en posterior. Los lugares o los tipos de yeso donde se pueden realizar, como le dije, va a depender del tipo de el lugar donde se realizó la fractura. Si se realizó en el brazo, nosotros tenemos que considerar la férula ginú, que es la parte que se hace como una férula a la mitad o se puede hacer recubierta. Está el yeso branquipalmar, que es anatómicamente va toda esta parte y hace hasta la mitad del antebrazo. Hay otras que únicamente cubren hasta la muñeca, otros directamente cubren hasta la hasta la mitad de la palma de la mano, por eso se llama braquipalmar. El yeso antibraquipalmar es por debajo del codo. Si ustedes observan, la diapo está por arriba del codo, por eso es braquiopalmar, porque tiene la parte del braquio y acá en la parte de la palma. Sin embargo, la que continúa es antebraquiopalmar, es decir, por debajo de lo que sería el codo y debe pasar lo que sería la muñeca. ¿Se entiende hasta ahí los dibujos, señores? ¡Yujú! Sí, profe. ¿O estoy Sí, muy profe. rápido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿rápido? Sí se No, entiende, sí, profe, sí, se los dibujos. entiende. Ah, bueno. Yo les voy mostrando para que cuando ustedes observen en la calle, a los que van, porque esto es ambulatorio, salvo que tenga un yeso en ventana, pero es ambulatorio, vean y vayan haciendo la clasificación. Observen siempre afuera en la peatonal cuando salen de contrabando, porque aparte de estar en aislamiento, lo mismo se sale. Observen las personas porque todas en este tiempo todavía están enyesadas. Yo ayer llevé 5 pacientes de traumatología al San Bernardo. ¿Por qué? Porque ahora todos están jugando a la pelota, están jugando al rugby, están jugando al vóley y tienen fractura. Antes, el año pasado no veíamos nada de fractura, ahora sí. Tenemos yeso antes braquiodistal que corresponde a que ya comienza a haber un compromiso de dedos. En el otro había un compromiso del brazo, antebrazo y la parte palmar. En este hay más un compromiso de dedos. Por eso le digo, son nombres, son ideas para que ustedes tengan presente. Y lo que la profesora hace un momento mencionaba era esta, que es la férula de Prink. La férula de Prink tiene la característica que es como una lata de aluminio flexible, maleable, que se pone alrededor de los miembros de la parte de los dedos. Es decir, son elementos chiquitos que son rígidos, por un lado, en la parte donde se va a sostener, y la de arriba viene a ser como un broche, pero más flexible y menos pesado. Las indicaciones son para las luxaciones y la fractura de la falange y los esguinces. Y lo que nosotros hacemos en los niveles de complejidad 2 o 3, a veces por el hecho de que el paciente no va a la ciudad, le hacemos nosotros la adaptación con un bajalengua abajo, semiflexionado, colocamos cinta adhesiva alrededor y le hacemos uno, pero hecho en casa, es decir, con bajalengua, como hacía mención la profesora. La férula de Track, que es como un termostático, eso no lo tenemos nosotros acá, pero digamos que es para fractura de falange. Esas dos
son las que acá en nuestros hospitales no hay. Después tienen otro tipo de yesos, los yesos colgantes de Cadwell, que se utiliza en las fracturas diaficiarias de húmero, o que son espiraloideas o oblicuas. Tenemos estos yesos que algunos muy pocas veces se ve, a veces sí, es muy difícil de ver y para la persona que, si ustedes se ponen a ver en la toracobraquial, se ponen a mirar cómo está enyesado y miren la calidad de vida que puede tener tanto en su casa como cuando puede estar realizando alguna actividad. Es muy difícil, muy incómoda y está indicado por las luxaciones de hombro. En las luxaciones de hombro a veces no le hacen nada ahora, lo que se mantiene es que tengas el miembro más inmovilizado con las férulas externas, no a yeso, porque recuerden, una de las incomodidades que tiene el yeso es que aumenta la temperatura, es incómodo para la movilización. Se hacía antes, ahora se hace muy poco, casi nada. Los yesos pélvico-pédicos es más bien para las cuestiones pediátricas, eso lo van a ver ustedes en pediatría, nosotros lo mencionamos nada más. Con respecto a la bota, eso lo tenemos en la 15 de tobillo, fractura de tobillo, y observen, siempre observen esta cuestión, que tienen que estar los miembros, la parte externa, los finales de los dedos, siempre descubiertos. Esta parte siempre considerarlo, ya sea de las manos y ya sea de los pies, hay que observar que siempre hay que tener esto descubierto, no cubierto, descubierto, mirarlo. Esto nos va a permitir observar las características si hay una buena vascularización, ¿sí? Observen esta también. ¿Cuál es la diferencia entre este yeso y este yeso? Y observen, es como el del brazo. Yo me puedo ir por arriba de la parte del fémur o lo puedo hacer por abajo de la rodilla. Va a depender criterio del traumatólogo y sobre todo del tipo de fractura. Pero para enfermería lo que nos importa es conocer que no esté escrito, que no esté comprimido, contenido, apretado por el paciente, que no se introduzcan objetos externos y más adelante considerar lo que serían la parte distal para controlar la parte de circulación y de y la neurosensitiva. Con respecto a que este tipo de yeso se hace y va a durar teóricamente 30, 45 días, o a veces se hace 30 días, se saca una radiografía. Si todavía no están formados el callo óseo, se vuelve a poner yeso, eso es criterio médico, pero ¿con qué se retira? Cuando lo retira el traumatólogo para controlar los 30 o 45 días. Utilizan la amoladora, que es la que muchas de las cosas que tenemos como accidentes son las amoladoras. Alguien levantó la mano, Lucía, ¿qué quiere? Yuju, estoy acá. No sé qué quiere, quién levantó la mano, no me sale ninguno que levantó la mano. Acá me salió una pantallita que salió, levantó la mano, por eso le pregunto. No, no hay nadie con la mano levantada. Bueno. Y hay María, mensajes en chat, pero... María, Sí. María. Sí, la veo a usted, yo no me veo. Ah, bueno, escúcheme, vuelva a la anterior, antes de retirarla. Eso hacía yo, porque no tenía que hacerlo, pero nunca está como la bota, ¿no es cierto? Pasado unos días, una vez que se seque, que se fragúe el yeso, después se le pone lo que se denomina el taco a la bota. ¿Me entiende? O sea, es un taquito, voy a agregarle un taquito y sobre ese taquito se vuelve a poner yeso, para que la persona ya pueda caminar. Y cuando la tiene así como la está marcando María, tiene que moverse y movilizarse con muletas.
¿sí? Después lo van a llamar para ponerle el taco, que le van a poner ahí abajito, el taco como cuando uno tiene un taco de los zapatos, y eso le va a permitir a la persona después apoyar el miembro, ¿sí? Eso nomás quería decirle, María. Gracias, profesora. Pasa que yo ya no lo vi tanto con taco, yo lo veo hecho percha nomás, ya después ya no lo veo. ¿El taco ponen? No estuve viendo en el servicio de trauma para la interconsulta, para retirar yeso ahora en el servicio de traumatología en febrero. No vi tanto con taco, por eso omití. Me Vienen olvidé con yo. la muleta nomás para que le saquen el yeso. Exacto. Mire usted. Por eso yo omití, me olvidé, no lo tuve en cuenta. Y es verdad, usted me enseñó que viene con taco, pero no vi en esta oportunidad, no vi con taco. Perdón. El taco es un taco, pero que se sostiene con varilla metálica. Entonces, sobre esa zona de la epífisis, perdón, de la diáfisis, ahí se hace el yeso. Pero bueno, hay que comprarlo también al taco. Todo se compra, María. Sí, 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 es verdad. O si no, se prestan las muletas si ustedes, bueno, en realidad no ahora, pero a veces cuando están internados por alguna situación, entre pacientes se prestan ahora la muleta. Pero bueno, y ustedes cuando vayan a la práctica van a ver que varias personas afuera están vendiendo muletas a bajo precio a lo que le vende Perry u otras instituciones, que es un poco más alto. El material, obviamente, comprado en las ortopedia es más livianito, más fácil de manejar que a veces la de madera. Pero bueno, es accesibilidad económica. Continuando, una vez que pasó el periodo, hay que retirar. Y para retirar el yeso se utiliza la sierra oscilante o la cizalla de Stible. En realidad es un nombre técnico, pero ustedes lo van a ver en la carpintería a veces, que es una sierra. Dicen es una sierra. Pero en este caso, como la mayoría de la terminología en cirugía, tienen términos de las personas que lo utilizaron y lamentablemente son suizos, son franceses, ningún Colla como yo, Gutiérrez, pero bueno, son de los nombres complicados. ¿Qué es lo que ¿No se manejó busca? una cizalla, María? Si dije la cizalla de Stilia, o Stal. Es complicado, Sí, pero en realidad es una sierra, es un serruchito, chiquitito, que utiliza a veces el carpintero. Lo que tiene de característica es que es una parte, que es material estéril, material limpio. Yo les puedo decir, son elementos de carpintería, como elementos de carpintería. Se utiliza la moladora, se utiliza una pinza, pero la diferencia es que es estéril, o está fuera del campo de lo que es madera o hierro. Pero hay muchas cosas que ustedes van a ver, van a decir, pero esto yo lo usa mi papá o lo uso yo en algún servicio para hacer trabajo. Sin embargo, están en un ambiente hospitalario. ¿Qué es lo que se busca cuando se retira el yeso? Se hace una línea de corte sobre la parte blanda, es decir, acá observen esta parte. No se emplea en niños o pacientes aterrorizados porque ven la moladora o ven la sierra y piensan que le van a cortar el miembro. Así que eso también hay que explicar, y una de las cosas que se debe contener al paciente es que no se mueva, porque podemos lastimar, o el traumatólogo puede lastimar. Y hay algunos osados, algunos que se creen que están viendo las películas de ciencia ficción como Rambo y se lo sacan solo en sus casas, los yesos. Se cansaron, le dice que le hace calor o lo pica, le produce escorzor. ¿Qué se hacen en la casa? Se retiran a veces el yeso. Y después tenemos problemas que no se han cerrado por el callo óseo. Una vez que lo corta, que lo retira el traumatólogo, el yeso, lo que se hace es lavar la piel. ¿Con qué se lava la piel? Con jabón común, agua templada, se seca y se va a lubricar. ¿Con qué se va a lubricar? ¿Con qué se va a manejar? Que es con la colocación de vaselina. Acá vuelvo un ratito para acá. Perdónenme. ¿Vieron que yo le dije que hay que recalcar esta parte? Y que hay que recalcar los extremos
Bueno, nosotros, a estos pacientes que están mostrando los deditos, se reseca la piel. Y uno de los cuidados de enfermería y uno de los cuidados que se le debe decir al familiar cuando está en la casa, que a esos deditos hay que lubricarlo. ¿Con qué lubricarlo? Se lo lava, se lo limpia sin mojar el yeso y se coloca un poco de vaselina, ya sea en crema, ya sea en líquida o sólida. Pero la idea es lubricar, evitar la resequedad de la piel. Si ustedes anduvieron todo este periodo de las vacaciones en chancle, en patas, ¿qué es lo que se le produce? Se le reseca la piel por el calor, mucha ventilación, se produce una resequedad. Bueno, nosotros tenemos que evitar eso en los pies de los pacientes que tienen yeso o que están con la tracción esquelética. Hay que lubricar los extremos. ¿Qué otra cosa debemos considerar con respecto al uso de las inmovilizaciones o sobre todo con lo que sería del yeso? Ya había manifestado anteriormente de que el traumatólogo tiene que ser muy cuidadoso con la cuestión de cómo inmovilizar, cómo presionar, cómo producir la alineación. ¿Por qué? Porque cuando hay una reducción muy ajustada, puedo producir el síndrome compartimental por un lado. Puedo tener lesiones vasculares. Puedo hacer una escarapopresión, o puedo tener edemas de ventana, o puedo tener una atrofia muscular. Uno se saca, o le sacan el yeso y a veces observa, y sobre todo con los pacientes diabéticos con yeso hay que tener mucho cuidado, porque en este caso, y nosotros tuvimos ahora en febrero, una amputación de miembro inferior por dificultad o por el mal uso de lo que sería un yeso. Por eso es tan importante no solo el cuidado del yeso, observar y mirar siempre la parte distal de los pies. ¿Cuáles son los signos de alarma que el paciente debe manifestar con esta cuestión de que si el yeso está muy apretado, muy ajustado? Es el signo de las P en inglés, o como para considerar. Primero el pain, que es dolor, parálisis, parestesia, palidez y frialdad. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Cuando observo los miembros inferiores, debo observar esto, que no haya palidez, que no haya frialdad, que no haya dolor cuando uno lo toca, cuando uno comienza a hacer la observación distal. ¿Por qué? Porque es un signo de alarma de que el yeso está muy comprimido. Que hay también que considerar, y si lo retiran, y esto es a veces lo que se ve, que es una pierna que estuvo con yeso y que está toda edematizada y está con tumefacción, que no cede al elevar el miembro. ¿Por qué? Es algo que ya lo vamos a recalcar con los cuidados de las personas con yeso. ¿Qué hay también y qué se debe considerar cuando uno está con un paciente? El olor. ¿Qué es lo que se dice siempre de enfermería? Que enfermería debe mirar, debe oler, y en este caso vamos a tener muy en presente los olores. Hay un olor, no es perdón la expresión, a pie sucio. Es a veces a un olor a rancio, un olor a putrefacción, y usted va a ver que el yeso está blanco, pero resulta de que también hay una cuestión de que comienza a tomar malos olores. ¿Alguna acotación en eso, profesora? No, María, porque yo lo vuelvo a tomar en fijación interna. Bien. Ahora voy a la otra diapo. Y acá está, digamos, estos serían los signos y síntomas de alarma que yo tengo que tener con las personas con yeso. ¿Sí? Que tengo que evitar que haya olores, que haya manchas en el yeso. Si hay mancha en el yeso, amarillo, rojizo, tienen que hacer que hagan la consulta al traumatólogo, porque hay lesión y eso se puede gangrenar, y al gangrenar ese tipo de lesiones se puede amputar. Tienen que ver que no haya debilidad, que no haya grieta o aflojamiento del yeso. Y algo Por que eso también no se pinta el yeso, que ahí hay una pregunta de una alumna que dice por qué no tiene que estar escrito el yeso.
porque si no es que lo escriben y lo filman, hacen caras, dibujan un montón de cosas sobre el yeso. Entonces uno no puede ver lo que sucede de adentro que se va a ver afuera. ¿Me entiendes? Sobre Aparte, el yeso. una acotación. La venda de yeso es blanca. Entonces, que es más fácil para los pintores ahí, los amantes de yo te firmo, yo te Profe, dibujo algo. Sí, disculpe, se me fue el internet y no escuché nada desde que empezó a hablar la profesora Pereira, no escuché nada, se me fue. Recién volvió. ¿Otro me escucharon o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, sí se escuchó. Es usted nomás la Sí, que profe, tiene sí se escuchó. problemas. ¿y No, sí, dónde? profe, se me fue el internet y recién volvió. Ah, bueno. Yo lo que te estaba hablando, y eso está en la cartilla, así que no se hagan problemas, es como para que se refuerce el concepto que está en la cartilla o se entienda si es que no hubo entendimiento con respecto al libro de traumatología. Pero como dice la profesora, todo está escrito. Lo único que nosotros tratamos de ayudar a que esto ustedes lo aprendan o les sirva de adquirir más conocimiento. ¿Sí? Voy a pasar al tema de ortodesia, que esto es lo que ha hablado la profesora, que son los suplementos externos a lo que no sería el yeso, que, que es algo que se puede sacar, se puede lavar, se puede cambiar. ¿Cuál es la característica de estos dispositivos? Que son caros, que a veces acá en el mercado de Salta no hay algunos que sí los hay, y ustedes lo van a ver, las famosas muñequeras, ahora vienen de diferentes formas. Igual, para hacer la férula de los dedos, también vienen dispositivos, o lo que sería la ortesis, que son material de velcro. Si ustedes se ponen a mirar los fijadores que utilizan los camioneros cuando hacen carga y descarga, o los albañiles que se cubren la cintura, si ustedes tocan el material de la parte de la espalda, van a observar que es rígida, que contiene. Bueno, esa característica tienen estos dispositivos para el uso de los diferentes miembros. ¿Qué quiere decir? Miembro superior o miembro inferior. Como en este caso, la señora puede tener para la parte del cuello, que serían el collar de Filadelfia, en este caso ya viene adaptado, es mejor, más cómodo, no tiene compromiso en la parte maxilar, pero mantiene rígida para lo que sería la parte cervical. Después tiene la famosa, le había hecho referencia de ese yeso en la cual el paciente tiene inmovilizado el brazo levantado con la parte torácica. Bueno, en este caso se puede solucionar con este tipo de tipo faja entrecruzada en 8 para que mantenga la rigidez. Como verán, la que está acá es esta. Se coloca en los extremos y se puede ir fijando. O esto también se puede tomar como cabestrillo, que es la que se ubica, en vez de utilizar el pañuelo de dama que se utilizaba antes para colgar el yeso, ahora lo que se utiliza son los cabestrillos, este tipo de cabestrillo. Tienen este tipo de dispositivo para el codo, esto para la muñeca y mano, que es lo que nosotros estábamos viendo anteriormente que se hacía con yeso, y lo que tiene también en la parte de los tobillos. ¿Cuál es la característica de esto de dispositivo? Que es liviano, es flexible, no produce molestia, no produce calor, y cuando hay comezón se lo puede retirar un poco y airear. Esa es la característica que tiene este dispositivo. La clasificación que tiene, y si lo pueden ver, y si tienen gente que trabaja en la parte deportiva contratado, van a ver que le dan este tipo de servicio a los muchachos, que son dinámicos o funcionales, permiten un mejor movimiento, hay un mecanismo para controlar la movilidad, son movimientos libres, tienen asistencia, resistencia, tope, sostén. La finalidad es muy diferente, que esto más se ve en los complejos deportivos rentados. En el Hospital San Bernardo no lo vemos esto. Las estáticas no permiten movimiento y soporte rígido, fracturas,
pero que se pueden desajustar a veces un poco. No es como el yeso. El yeso tiene que estar 30 días. Esto a veces cuando hay mucha presión o el traumatólogo le hace la consulta a los 15 días, él va regulando o no la compresión que puede tener este tipo de dispositivo. Estos son mucho más, sofisticados. Lo que yo le había presentado hace rato del pediátrico con un tipo de yeso, ahora viene con dispositivo que es mucho más práctico, no es sucio, es más limpio. Estos que ustedes conocen, los de Bota, hay algunos que lo tuvieron o lo vieron, es evitar, digamos, el uso del yeso. Y este es, digamos, tipo Robocop, una preciosura, pero el problema es caro. A veces se alquila, se lo puede pedir como se alquila en realidad, otros lo compran. Va a depender también de la medida de los miembros, no todos son iguales, y esto lo recomienda a veces los traumatólogos. ¿Cuál es el objetivo de estos dispositivos? Es prevenir y corregir deformidades, restableciendo longitud y movilidad, inmovilizar o estabilizar el miembro, promover una curación de lesión de partes blandas también, y ayudar a asistir a la función del miembro. De acuerdo a todo lo que vino diciendo, manifestando la profesora, acá se refuerza. Como le había dicho, y esto se acuerdan de que los dispositivos de los yesos, que ahora ya casi no se utiliza, ¿por qué no se utiliza? Porque se pretende que utilicen este tipo de materiales en la cual dejan por un momento que descanse. Robóticamente una persona por 30 días es muy traumatizante a veces la postura. Y ahora se utiliza la órtesis clavicular en 8 y la órtesis Pauliken está indicada. Mire, profesora, para el manguito rotador. La órtesis Pauliken es indicado con rotura del manguito rotador, proceso inflamatorio de la articulación del hombro, postoperatorio a nivel de la cintura escapular. Pero María, esa parte clavicular, la fractura de clavícula, hay que inmovilizarla. Entonces, No ustedes están que tienen la inmovilizados. clavícula, ¿cómo se la inmoviliza? ¿Sabe cómo la inmovilizábamos nosotros? Con vendaje en 8, con tela adhesiva de 15 centímetros. ¿Me entienden? Entonces la Nosotros, dábamos vuelta para un lado en 8, en 8. ¿Usted sabe lo que es tener después de pegar la tela adhesiva? Ahora eso es una maravilla. Es una maravilla. esto es lo que se busca, porque ahora lo que es, como le decía hace un momento, este tipo de, las fracturas de clavícula no se están enyesando. Se está solicitando directamente que compren este tipo de dispositivo, porque es, o colocarle cinta, porque es traumático. Es muy traumático colocarse esa cinta que cruce, por más que se ponga ovatina, es muy traumático. Entonces lo que busca la ciencia para el área traumatológica son a veces estos dispositivos y más, con la finalidad que son más livianos, lavables, no producen esa incomodidad para el descanso tampoco. Estas la conocen, seguramente a varios le vieron con la órtesis de Slim, que es un indicador de postoperatorio de hombro, que es para tenerlo fijo, quieto, y que permite, y observen también, que por más que sean dispositivos de compra, se cuida, se ve y se observa siempre en los miembros. Siempre se observa que haya una buena circulación para todo tipo, y esto tiene como ventaja, es que permite mirar el todo, permite mirar los extremos y no esperar que el yeso cumpla su periodo. Esta es otro tipo de clasificación, otro tipo de órtesis que tienen diferentes nombres, pero que son como que le estuviéramos colocando yeso, como lo mencionamos anteriormente, ¿sí? ¿Cuál es la característica? La órtesis de rodilla articular, por ejemplo, está indicada para las inestabilidades leves o mediales y laterales, para la artrosis de rodillas también, o en este caso lo que vienen ahora para los pediátricos es algo menos invasivo, menos traumático,
está evolucionando continuamente nuestra parte de traumatología. Así que fue interesante en esta pasantía conocer y ver esto. Y bueno, comparto porque fue muy, muy rico. Ahora, vamos a hacer un poquito de detenimiento con respecto a los cuidados de enfermería. Los cuidados de enfermería con respecto a yeso es que la profesora dice siempre, los traumatólogos son chanchos. Es verdad, son desprolijos. ¿En qué sentido son desprolijos? Que ellos una vez que... Lo que usted conoce, la nueva generación es chancha también. Ahora, la que me tocó, las residentes, yo les hacía limpiar. O sea, lo limpiaban. Ah, pero porque usted la hacía limpiar, María. Si no, ellos te lo dejan y ya está listo. Y se van. ¿Y qué es lo que te queda? Cuando queda, dijimos que el yeso es blanco. Entonces, cuando ellos colocan la batina y colocan el yeso, queda todo alrededor, todo a los costados, blanco, 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 blanco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es limpiar, 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 limpiar. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros observar los miembros externos y verificar para evitar las complicaciones de los signos y síntomas, que es decir, la mala circulación, la palidez, la frialdad. Cuando se realiza el yeso, la indicación de muchos de los yesos que se van a domicilio, la recomendación número 1 es que debe fraguar, es decir, secar. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente tiene que estar quieto, movilizado en su domicilio, no tiene que mover y no tiene que asentar en partes en la cual se deforme el yeso. Una, no se tiene que deformar, y la otra, para evitar la edematización de la compresión que se produce en el yeso, es tener los miembros elevados a 30 grados. ¿Por qué? Porque evitamos que se produzca la edematización. ¿Qué se debe tener presente en eso? Que el ¿Puede dejar de familiar... compartir pantalla? Disculpe, María, ¿puede dejar de compartir pantalla? Sí. Ay, el gatito está enyesado. Ahora sí. Dejo de compartir pantalla. Bien, espere un ratito. Ya. Ahora voy a compartir yo. Pero no tengo la función de compartir. Me la quitó Lucía. Acá está. Compartir pantalla. Clase 2. Compartir. Ahí está. Esto es lo que quiere hablar usted ahora, María, ¿no? Sí, porque en realidad este Power lo preparé hace un momento, no tuve tiempo, no tengo un problema sin comentario. María, sí dio todo. Eso es lo que preparamos el año pasado, ¿no? Sí. Acá están los cuidados. No atrás. ¿Quiere ver atrás? A ver, veamos, porque en realidad podemos hacer con este. No es un diagnóstico, dele al que estaba nomás. Comencemos con este cuidado del paciente con yeso, y estos son los signos de alarma que hay que enseñar. Y acá estaría el diagnóstico. Perfecto. Bueno, ¿qué quiere dar primero? Es lo que usted quiere. Cuidado de yeso. Bueno. ¿Qué es lo que le había comentado en su momento? De que bueno, que una vez que el traumatólogo hace el enyesado, lo que deja es todo blanco estos extremos de los pies, de los dedos de los pies, de la parte de la rodilla. ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar? Primero, que en esta parte, que está acá a los extremos, con la ovatina que quedó saliente, hacerle como un doblez hacia afuera, para que cuando este se seque, no produzca cizallamiento, roce o lastimadura. Hay que evitar las lesiones. Por el otro lado, cuando pido que se limpie, es para observar, y esto es lo que ustedes, y que siempre vamos a hacer nosotros, es observar, tocar, que esto esté
con temperatura, que no haya frialdad, que no haya palidez, que no haya cianosis, que haya, cuando ustedes apriétense, por favor, como pinza, la uña de la mano contraria a la que ustedes van a hacer la presión, presionen y observen cómo vuelve el retorno venoso. En este caso, en el pie del paciente, y usted hágalo también en su mismo pie, hay que practicar, hay que ver para creer, porque nosotros somos hombres de poca fe, si no vemos, no creemos, y a veces es complicado, y uno lo ve mucho en el hospital. Toquen, miren, observen, que no haya cianosis, que no haya frialdad. Si hay frialdad, hay que ver por qué. O está muy comprimido y hay que tocar el otro extremo que está acá. Hay que observar que no haya enrojecimientos, no haya cianosis en todos los extremos. ¿Por qué? Como le había puesto anteriormente en una foto, cuando uno lo abre, todo esto puede estar morado, puede estar lastimado y hasta a veces negro, es decir, gangrenado, y hay que cortar el miembro. Por eso la importancia de esto. Limpio y seco, la humedad debilita el yeso y el algodón interno, no apoyar el yeso durante las 24 horas y tenerlo elevado con un almohado o almohadones para que seque, frague y no se produzca tampoco el edema. El paciente no debe rascar la piel, no debe insertarse los objetos, algunos se introducen en la lapicera, la regla, la aguja de tejer de los familiares para que se rasque. No tiene que introducirse nada dentro del mismo. ¿Y esto por qué? Porque esto van a poder, mucho escorzón, mucha picazón, cuando a ustedes le pica un mosquito, se rascan, se pueden lesionar. Bueno, el paciente con el yeso se puede lesionar y producir después lesiones e infecciones en la piel, porque cuando uno lo hace con objeto extraño, no está estéril, no está nada, se va a infectar. Y vamos a hablar después de una herida infectada. ¿Qué es lo que hay que revisar del yeso? Que no haya grieta o fisura. Y los bordes, como le dije, hay que acolchonar. ¿Alguna acotación con esto, profesora? Sí, yo les marco. Los traumatólogos tendrían que dejar así, hermoso, pero no lo dejan así. Entonces uno tiene que revisar los bordes. Y como esta es la ovatina, la pueden dar vuelta y girar la ovatina para este lado. La idea es que el yeso no toque la piel. El gran problema lo tenemos con el dedo chiquitito, con el meñique del pie, que ni a veces ni se lo ve, ¿me entienden? Entonces, fíjense mucho en este pedacito del dedo meñique y traten de meter ustedes el dedo para ver si puede que esté más o menos liberado. En el caso de que ustedes lo vean que está muy comprimido, pueden ponerle un poco de algodón ahí, ¿me entienden? Pero hay que protegerlo a ese dedo. Y segundo, ¿yo puedo tomar el pulso a esta persona? Sí, porque yo puedo tomar el pulso pedio y puedo introducir un dedo para tomar el pulso pedio, ¿me entienden? Lo ideal es que todo esto que está visible, la persona lo tengo que ver, tocar, palpar, que le digo que mueva, ya sea los dedos de la mano, los dedos del pie. Siempre tienen que pedir la movilización. Bueno, ¿le sigo con la otra? Sí, por favor. Como en los signos de alarma, el edema, por encima o por debajo del yeso, que es lo que habíamos dicho anteriormente, para evitar las complicaciones, la figurita de las complicaciones que se mostró, es evitar el edema, la compresión de la parte externa o de la parte por arriba del miembro en la cual se enyesó. Y que no mejoran con la posición. ¿Qué es lo que es mejorar la posición? Es cuando uno eleva el miembro para evitar la formación de ese edema, ¿sí? Cuando hay un aumento del dolor que no mejora con el analgésico, ese otro signo a considerar. Y cuando el paciente presente fiebre de más de 38 y no haya sintomatología de otros órganos que sea relacionado después del enyesado.
Y cuando, como habíamos mencionado anteriormente, la importancia de sentir los olores. La salida de líquido de mal olor o un olor proveniente del yeso. El yeso no tiene olor. Por lo tanto, cuando uno se acerca, observa la parte sensitiva, la neurovascular, con el control de los pulsos y va observando que hay olor o que hay salida de líquido, se debe informar porque hay que sacar el yeso, ver cuál es la complicación y en algunos casos se vuelve a retirar, hacer o será otra la clínica y va a depender del tipo de fractura, del tipo de paciente y la opción traumatológica. Otro signo de alarma es el dolor, el entumecimiento o hormigueo, cambio de color o frialdad de los dedos. Estos son los signos que se vuelve a repetir y que se debe considerar. Hay una pregunta en el chat que dice si los obesos tienen dispositivos o hay dispositivos para la ortesis. Y eso va a depender mucho del criterio médico, si lo logra conseguir, si está disponible en el mercado y lo puede comprar. Todo está al alcance. Todo se puede pedir ahora por Mercado Libre o se puede pedir por las empresas de ortopedia, los dispositivos que usted quiera para la obesidad. Pero va a depender del criterio y por qué tiene la fractura, ¿sí? Respondiendo a una pregunta del chat. Sí, Listo, sí, profe. sí. María, a ver, ¿qué entra? Fijación, no. Ahí está. Pero yo voy a terminar con fijación interna y vamos a hacer un descansito para que tomen el té. Vamos a un diagnóstico de un plan de cuidado a un paciente que tiene yeso ambulatorio. Porque Bueno. la mayoría de los yesos, los pacientes lo hacen en la guardia y se va a su casa. Ni siquiera está fraguado el yeso porque se ya desfragúa después de las 24 horas, si es de buena calidad. Si no es de buena calidad, a las 48 horas recién fragúa. Entonces, ¿cuál va a ser el plan de cuidado? Acá lo tiene. Déficit de conocimiento. Es lo mismo que en el preoperatorio. Déficit de conocimiento que va a estar relacionado con la falta de información acerca de los cuidados del yeso, signos y síntomas de complicación. Y manifestado por la persona, porque ustedes le preguntan, ¿usted alguna vez le pusieron un yeso? No. Bueno, la persona no sabe cómo cuidar un yeso. Entonces, este es el diagnóstico, ¿sí? ¿Cuál va a ser entonces la NOC? Va a ser enseñanza. ¿Para qué? Para mejorar los conocimientos. Y ahí están los cuidados, que la María lo va a leer. Bueno. Primero, como cuidado del yeso, y recuerden siempre, es no manipular el yeso hasta el secado completo, elevar el miembro enyesado, ya le dije, por encima del nivel de corazón, que generalmente a veces 30 grados, sostener el brazo con yeso mediante un echarpe, que es decir, agarrar la punta del dedo para la formación o para que le realicen el enyesado. Eso se hace en el servicio de guardia, no es mucho. Lo que sí tengo que enseñar, por favor, eso sí, ténganlo atento, y enseñarlo, pero recordando y haciendo un poco de memoria a las imágenes que presenté. Y estar atento al aumento de la temperatura corporal, buscar la presencia de edema en los dedos y estar atento al cambio del color de la piel. Siempre evaluar la aparición del dolor intenso. Evaluar la aparición de olor que proviene del yeso. Ya dije, el yeso no tiene olor. Ya cuando hay olor, algo está pasando. Evaluar la disminución de la sensibilidad, el hormigueo o el adormecimiento. Eso también es importante considerar. Y se me va esto. La otra es enseñanza sobre actividades en la vida diaria. ¿Se puede bañar el paciente? Sí, pero tomando la precaución de no mojar el yeso. ¿Qué es lo que hacen cuando están con yeso? Se ponen la bolsa de residuos, se la envuelven, se bañan y lo que hay que enseñar, que no se olviden que el familiar o conocido o amigo, amante, concubino o algo le lave los piecitos, la dedito de los pies, los interdigitales, porque eso sí ya va a tomar olorcito, pero no porque sea un olor a contaminación, sino un olor a sucito, ¿sí? Deben realizar movilización de los dedos afectados, pueden realizar las actividades diarias limitadas por el yeso,
tiene que, y acá en traumatología es la indicación para todo estándar, la educación en nutrición, que son alimentos ricos que aporten calcio. ¿Y cuáles son los alimentos ricos en calcio? La leche, el yogur, el queso y todo lo que ustedes saben de nutrición. Esas son las características, digamos, en cuanto a la enseñanza de la vida diaria a un paciente que se va con yeso. El diagnóstico puede ser también manifestado por el desconocimiento acerca del cuidado del yeso, ¿me entienden? Déficit de conocimiento manifestado por el desconocimiento acerca de los cuidados del yeso. Ese puede ser el diagnóstico. Ampuero, Levantaron levanta la la mano. mano. Ahí levantaron la mano, María. Fíjese porque yo Sí, no ahí, puedo, estoy compartiendo. ahí estoy viendo que levantan la mano, Ampuero. A ver, ¿qué quiere? Si el paciente experimenta picazón en vez de introducirse objeto, como usted dijo, ¿qué es lo que puede hacer? Aguantarse. No hay otra, Ampuero. ¿Qué vamos a hacer? Por Pica eso sí. están ahora todos los nuevos aparatos de órtesis, ¿vio? Que eso le permite incluso hasta descomprimirlo o lo que sea. Bueno, yo voy a terminar de redondear fijación interna y hacemos unos descansitos para que vayan, tomen el té, se muevan, se levanten, tomen aire y yo ya comienzo después y sigo después posteriormente. ¿Puede ser? Modera el recreo ahora y comienza, son las 10. Ah, bueno, doy el recreo ahora y después le hago fijación interna, fijación externa y no sé si llego a tracción.